En la colonia Tres Cruces, yo descubrí a las brujas, pero también un oscuro secreto. Nunca debí entrar en ese lugar maldito. La atmósfera era espesa, como si el aire estuviera impregnado de un miedo palpable. Cada paso que daba resonaba, rompiendo el silencio opresivo. Mis manos temblaban y una sensación de frío me recorría la espalda. Los murmullos eran apenas susurros, como si las sombras me estuvieran hablando desde la oscuridad. Solía pasar mis días en la rutina de la escuela, con risas y juegos. Un día, mis amigos me hablaron de la vieja cabaña en el bosque. Nadie se atrevía a acercarse, decían que estaba maldita. La curiosidad me llevó a esa cabaña, empujado por la adrenalina. La entrada estaba cubierta de hiedra y la madera crujía bajo mis pies. Dentro, el aire olía a humedad y a algo ácido. Sentí que algo me observaba. Me detuve. Entonces, una puerta se cerró de golpe detrás de mí. El eco resonó, como un grito de advertencia. Miré a mi alrededor. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, como si estuvieran vivas. De repente, escuché una risa lejana, una risa que heló mi sangre. Mis piernas se movían, pero mi mente se quedaba paralizada. ¿Qué me esperaba en la oscuridad de esa cabaña? Los murmullos crecían, tomando forma. «Sal de aquí», parecía que decían. Cuando intenté dar un paso atrás, tropecé. La luz se apagó de golpe. Estaba en completa oscuridad. Un grito. No era el mío, venía de fuera. ¿Quién más estaba allí? Mi pecho se apretó. Necesitaba salir. Mis manos temblorosas empezaron a buscar la puerta, y en ese instante, algo tocó mi hombro. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin avisar. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El contacto frío y áspero me heló la sangre. Me volví lentamente, y allí, en la penumbra, vislumbré la figura de una mujer. Su rostro, desvanecido en las sombras, revelaba solo un par de ojos brillantes que ardían con una luz antinatural. Una mueca se dibujó en sus labios, como si disfrutara de mi terror. «Has llegado a donde no debías, pequeño intruso», dijo con una voz que parecía arrastrarse como un susurro siniestro en el viento. Sintonicé con su tono, una mezcla de burla y amenaza. Ella dio un paso hacia adelante, y el eco de sus movimientos resonó en la oscuridad. Traté de retroceder, pero la naturaleza de la cabaña se transformó en una prisión. Las paredes parecían cerrarse, y el aire se volvió más pesado y nauseabundo. Los murmullos eran cada vez más claros, palabras antiguas que resonaban en mi mente, el sacrificio, el pacto, la esencia. La mujer extendió su mano, y un brillo verde emergió de su palma, iluminando un icono tallado en un antiguo amuleto que llevaba colgado al cuello. Al instante, sentí un tirón en mi pecho, como si algo estuviera intentando separarse de mí. «Tu vitalidad puede servirnos», murmuró, más como un pensamiento que una declaración. Unas risas entrelazadas de otras voces surgieron de las profundidades de la cabaña. Entendí que no estaba solo, otros habían estado allí antes que yo, atrapados y a merced de esa criatura. Entre las risas, reconocí un tono familiar. La voz de Tomás, mi mejor amigo, llamándome, gritando mi nombre. Tomás logré pronunciar, pero la mujer sonrió con desdén. «Tu amigo no es más que un eco ahora. Selene lo ha reclamado. Ven a ver». Y con un movimiento rápido, giró su muñeca. Una puerta oculta se abrió de par en par, mostrando un oscuro pasillo detrás de la cabaña. Sin pensar, me lancé hacia la salida, pero me detuve al escuchar un llanto que venía de la oscuridad. «Ayúdame», era Tomás, su voz quebrada, resonando con desesperación. La bruja, divertida, me empujó hacia adentro. «Si quieres salvarlo,
ven y toma su lugar. El pasillo se sentía vivo, y las sombras comenzaron a moverse más agresivamente a mi alrededor. De alguna manera, sabía que no había puertas por las que escapar. Avancé, impulsado por una mezcla de terror y amor por mi amigo. Mientras más me acercaba, más crecían los ecos de las voces. Rumores de criaturas que habían dado su alma a las brujas por un precio, sus cuerpos perdidos entre susurros. Cuando llegué al final del pasillo, me encontré ante una sala iluminada por relámpagos en un cielo sombrío, donde las sombras danzaban y formaban figuras vagas. Allí, vi a Tomás, inmóvil, encadenado a un altar mientras un círculo de luces danzantes rodeaba su figura. Tomás, grité, pero mi voz se ahogó en el clamor de las brujas al percatarse de mi presencia. Ellas me rodearon, y su risa se convirtió en un grito unificado. Tú eres el nuevo sacrificio, la nueva esperanza. Una fuerza me empujó hacia el altar, mientras el miedo me abrazaba como una segunda piel. En ese momento, la imagen de Tomás se distorsionó, sus ojos estaban vacíos. Mi corazón se detuvo. La conexión entre nosotros se desvanecía. Tu tiempo ha llegado, susurró la bruja que me había encontrado, y en ese instante comprendí que el oscuro secreto de la colonia no era solo el poder de las brujas, sino la esencia de todos los que habían caído ante ellas, y yo podría ser el siguiente. Caí de rodillas, luchando por resistir, pero entonces, un eco resonó en mis pensamientos: no podemos dejarlos ganar, somos más fuertes juntos. Resolvido, levanté la mirada, encontrando la fuerza en el profundo lazo de amistad que mantenía con Tomás. Y al hacerlo, sentí como el aire vibraba alrededor de mí, como respuesta a mi llamada. Las brujas avanzaron, listas para reclamarme, y su risa se convirtió en un alarido de ira cuando las luces comenzaron a distorsionarse. El suelo tembló bajo mis pies, y con un grito que resonó más allá de la cabaña, todo se tornó en un caos. Una grieta se abrió en el suelo, y un oscuro abismo se antepuso ante mí, como si el infierno hubiera decidido tomar forma. Con un último vistazo a mi amigo, sentí que el vínculo entre nosotros era más fuerte que cualquier fuerza oscura, y decidí saltar. Sin embargo, justo antes de caer, una sombra emergió del abismo, reclamándome en su abrazo helado. El eco de las risas de las brujas se desvaneció, reemplazado solo por el silencio absoluto. Había cruzado un umbral, y una figura oscura se erguía en la orilla del abismo. Bienvenido, nuevo brujero. La oscuridad se cerró y supe que nunca había estado tan lejos de la salvación. El frío era insoportable, como si el abismo mismo desease devorarme por completo. No podía ver nada más allá de esa figura imprecisa que se erguía ante mí, pero sentía su presencia pesada, opresiva. Soy Melán, pronunció, y su voz retumbó en mi mente como un eco lejano, oculto tras capas de terror. ¿Qué eres? Logré articular. El vacío a mi alrededor parecía absorber mis palabras. No había suelo, no había paredes, solo una eternidad oscura que se extendía en todas direcciones. Soy pasado y futuro, dijo Melán, sus ojos iluminándose con un destello azul que cortó la negrura como un cuchillo. Soy aquellos que han sucumbido al poder de Selene y aquellas que aún luchan. Eres parte de un ciclo, un engranaje en esta maquinaria de oscuridad. Y tú tienes una elección. A cada palabra, un sutil zumbido llenaba el aire. Las voces de los atrapados, las almas desgarradas que había sentido antes, retumbaban en un coro. Era una voz de advertencia, pero también de desesperación. El sacrificio se renueva, pero siempre hay oportunidad para el que se atreve a desafiar. Mis pensamientos regresaron a Tomás, a su voz perdida en el oscuro laberinto. La imagen de su rostro, lleno de vida y risa, apareció ante mis ojos. ¿Puedo ayudarlo?, le pregunté a Melán, casi suplicando. Puedes intentar rescatarlo, pero deberás ofrecer algo a cambio, susurró. Necesitamos un alma nueva para equilibrar la balanza. Una espada debe ser entregada para salvar a otra. Abrí la boca para rechazar su cruel propuesta, pero su poder era hipnótico. Sentí una atracción hacia aquel horror inexplicable, como si una parte de mí hubiera deseado esta lucha desde el principio. Sin embargo, sabía que ofrecerme a mí mismo no era la respuesta. No puedo dejarlo así, respondí, intentando evocar coraje. No tengo miedo de enfrentar a Selene. De repente, una risa cósmica resonó en la negrura.
La figura de Melán pareció cambiar de forma, distorsionándose en una miríada de rostros y sombras, mezclándose con las almas atrapadas que buscaban ser liberadas. ¿Realmente crees que eso es suficiente? El miedo es solo una chispa. Te ofrezco poder. El poder de controlar el ciclo. En ese instante, un relámpago de claridad iluminó mi mente. Las sombras a mi alrededor se tornaron más brillantes, perdiendo su aspecto amenazador. Yo podría romper el ciclo. Pero el costo sería una carga pesada, decidí arriesgarme. Espera. Si lucho y gano, liberaré a todos, incluso a aquellos que no han sido nombrados. Liberaré a Tomás, afirmé, cada palabra resonando con una fuerza inesperada. Valiente, o necio, replicó Melán, mientras los ecos de las almas resonaban más fuerte, mezclándose con el ruido de un torrente. Pero recuerda, la oscuridad también puede ser un aliado. Si fracasas, será tu alma la que ocupe el lugar de tu amigo. La apariencia de Melán se volvió más inestable, los límites del abismo empezaron a desgajarse, como si se preparara para caer en un nuevo frenesí. Tu desafío ha sido aceptado, pero no estarás solo. Aquellos que llegan a este punto son más fuertes de lo que creen. Tú y tu amigo todavía tienen una conexión poderosa. Y con esas palabras, el abismo comenzó a transformarse, como si las sombras en las que había sido sumergido tomaran una forma tangible. Un portal comenzó a abrirse, mostrándome por un instante vislumbres del pasado y del futuro, donde la luz podía encontrarse con la oscuridad. Enfréntate a Selene, si tienes el valor. Pero ten cuidado, porque no todas las almas que desearía salvar están listas para ser liberadas, dijo Melán mientras un remolino de viento oscuramente iluminado me arrastraba hacia la luz. Desperté en la sala de la cabaña, todavía rodeado de murmullos, pero ahora con la firme determinación de rescatar a Tomás. Sin embargo, estaba claro que el desafío no sería sencillo. Las brujas ya esperaban, sombras en movimiento a la entrada iluminada, y Selene ahora tenía un rostro definido en mi mente. Las últimas palabras de Melán reverberaban inquietantes, advirtiéndome de lo que venía. Recuerda, el sacrificio tiene muchas caras, y en ese instante, las sombras se separaron, revelando a Selene, quien sonrió con la certeza de que el control estaba lejos de ser mío, justo cuando el aire se llenó con un grito desgarrador que provenía del altar. La batalla había comenzado, y sabía que el tiempo se acababa, pues la vida de Tomás y la mía pende de un hilo. La atmósfera en la cabaña era espesa, como si cada respiración me recordara la cercanía del peligro. Selene se mantuvo en pie frente a mí, envuelta en su manto de sombras que parecía tener vida propia, ondulando como tentáculos en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza, en un rincón de mi mente, el eco de Melán retumbaba con insistencia, recordándome que toda lucha venía acompañada de un costo. ¿Qué deseas, hijo de la esperanza? Su voz era un susurro seductor, pero también helada como el filo de un cuchillo, llena de promesas y engaños. El sacrificio ya ha sido hecho. Un alma ya ha sido marcada para convertirse en parte de mi legado. Mis sentidos se agudizaban mientras buscaba alguna pista, cualquier indicio de Tomás entre el grupo de brujas que lo rodeaban. Susurros llenaron el aire, fragmentos de sus maldiciones retumbando como un tambor de guerra. Debes elegir qué parte de ti mismo estás dispuesto a entregar, y a quién servirás en este momento crítico, continuó Selene, su sonrisa se ensanchó revelando dientes afilados, como si se deleitara en mi desesperación. Libera a Tomás, imploré, mi voz tembló, pero la determinación anidó en mi pecho. Él no tiene nada que ver con esto. Déjalo ir, y enfrentaré lo que tengas preparado. Las brujas se acercaron lentamente, formando un círculo alrededor de Selene y de mí. Sus miradas eran vacías, casi voraces, como si esperaran el desenlace de este oscuro juego. Sentí como el frío de sus ojos atravesaba la barrera de mi ser, buscando infiltrar mi alma con desesperación e incertidumbre. Lo que se ofrece a cambio, jamás podría ser simplemente ignorado, rió Selene, con una dulzura venosa en su tono. Pero puedo ser benevolente. Un gesto de su mano provocó que las sombras se apartaran y revelaran lo que había en el altar, un cristal oscuro que brillaba con una luz interna propia, palpitando como un corazón maligno. ¿Qué es eso?, pregunté, aunque estaba seguro de que la respuesta no traería consuelo. Tu salvación o tu condena, respondió, su tono ahora casual.
Este cristal contiene la esencia de aquellos que han llegado ante mí antes, atrapados entre planos, alimentándose de la desesperación y el deseo de ser liberados. Si aceptas lo que ves, quizás Tomás vuelva a ti. De lo contrario su mirada se tornó amenazante, habrá un costo que no estás preparado a pagar. Un grito desgarrador resonó de nuevo, esta vez más cerca, como si viniera del mismo corazón del cristal. Mis pies se sentían pegados al suelo mientras la oscuridad se extendía alrededor, mordiéndome, encerrándome. Te ofrezco un trato. Un alma inocente intercederá en lugar de tu amigo, propuso. Tú decides quién ocupará su lugar, pero recuerda que cada elección tiene dos caras. Si eliges mal, lo que obtendrás jamás será lo que esperabas. El aire se volvió pesado, y el eco del grito de Tomás punzaba mi mente. Su imagen, la luz que siempre había irradiado, intentaba romper la oscuridad que lo mantenía atrapado. ¿Qué quieres decir?, inquirí, cada palabra saliendo como un hilo de hilo tenso, tu esencia por la de él. Un simple sacrificio. ¿Qué te detiene? ¿Una proximidad humana o el peso de un alma perdida? Selene esperaba con entusiasmo, como una madre que presenta un regalo. La luz del cristal se intensificó y las sombras a su alrededor comenzaron a girar, formando imágenes de personas en agonía, gritando por ayuda y perdón. Era su historia, el eco de una vida arrebatada por esta espiral de terror. Una conexión sólida entre las almas que estaban en el lugar que yo tanto deseaba evitar. Tomás. La imagen de su sonrisa y su risa sonando como un canto de esperanza. No, no puedes tenerlo, grité, la rabia en mí emergiendo como un volcán. Pero el tiempo se deslizaba entre mis dedos, y sabía que tenía que elegir. Las brujas comenzaron a cantar, sus palabras eran un lamento encantador que bailaba alrededor de mí. El sacrificio se acerca, y el costo se recoge, repetían, haciendo eco del mismo latido del cristal. Selene alzó su mano, y la luz oscura resonó, atrayéndome hacia ella. Las sombras no perdonan y los sacrificios nunca olvidan. Decide. ¿Te arriesgarás a salvarlo? En aquellas últimas palabras, antes de que la oscuridad consumiera todo a mi alrededor, vi que del cristal surgía un rostro familiar, uno que nunca había deseado ver en este contexto. La pesadilla que había jurado evitar se materializó, y su grito se unió al de Tomás mientras yo me debatía entre el horror y la inevitable elección. Las sombras se desvanecieron, y en un instante de claridad, comprendí que el sacrificio no era simplemente una moneda de cambio, era una condena a una eternidad de horror. Tú, dije con horror, mientras la soledad de las brujas y los gritos de las almas se fusionaban en un clamor ensordecedor. Y en el instante final, un nuevo grito emergió del cristal, revelando que el alma que me pediría Selene no era sino un reflejo aterrador de lo que podría llegar a ser yo. Un sudor frío me recorrió la espalda mientras el eco del grito se desvanecía, dejando tras de sí un silencio opresivo que parecía absorber todo rastro de esperanza. La imagen del rostro que emergía del cristal me persiguió como un espectro que se niega a disolverse, un recordatorio constante de lo que podría sacrificarse en nombre de la salvación. La confusión y el miedo se entrelazaban en mi mente mientras Selene me observaba, sus ojos destilaban una malicia que me hizo temer lo peor. No te atrevas a elegir, susurró, cada palabra impregnada de una energía oscura que retumbaba en mi pecho. El destino de Tomás y el tuyo están irremediablemente entrelazados. La angustia de un alma inocente podría liberarlo, pero el precio es tu propio reflejo. Mientras mis pensamientos giraban, el cristal resonaba con una vibrante energía que parecía pulsar en paralelo a mi angustia. Las brujas, en una especie de trance hipnótico, se acercaron aún más, formando un círculo que silbaba y murmuraba en un idioma antiguo. Era un canto de provocación, incitándome a integrarme a su diabólica danza, a caer en la trama de su oscuridad. A mi lado, el grito de Tomás se transformó en un murmullo desesperado, fusionándose con las almas atrapadas, un eco de su sufrimiento que atravesó mi corazón. Ayúdame, resonó su voz, cargada de un dolor crudo que me hizo tambalear. La fragilidad de su situación me pegó como un puñetazo al estómago. La lucha en mi interior era demencial, la urgencia de ayudarlo se mezclaba con el temor a perderme a mí mismo. Adelante, dijo Selene, su voz ahora metálica y resonante. No hay tiempo para dudas. La hora se agota, y la oscuridad siempre toma su toy. Sus palabras actuaron como un catalizador, ardiendo en mi cerebro,
la negrura del entorno comenzó a girar y a moldearse, formando figuras que mostraban visiones del futuro, cada imagen más oscura que la anterior. Podía ver el sufrimiento de los que habían caído antes, aquellos cuyo sacrificio se había convertido en alimento para las sombras. Su lamento resonaba a mi alrededor, un recordatorio de lo que debía enfrentar. Fue entonces cuando una sombra diferente se deslizó entre las brujas, una figura errante, arrastrada y cubierta de harapos, que se acercó lentamente a mí. Su rostro era una máscara de dolor y angustia, una sombra del pasado que me resultaba escalofriantemente familiar. «Detente», grité, sintiendo como mi cuerpo se paralizaba por la mezcla de reconocimiento y terror. «No puedes hacer esto», pero Selene soltó una risa baja y profunda, como si la revelación del carácter sombrío de esta figura no hiciera más que alimentar su deseo de venganza. «¿La conoces bien, hijo de la esperanza? Ninguna de nuestras elecciones es inocente, y nadie es realmente quien dice ser». La figura se detuvo frente a mí, sus ojos hundidos reflejaban una profunda tristeza que traspasaba la penumbra. «No debes caer en la trampa de su juego. El sacrificio nunca es solo tuyo, siempre arrastra a quienes amas», dijo, susurrando palabras que parecían desgarradas del alma. La escena se tornó caótica, las sombras comenzaron a palpitar, los gritos aumentaron, llenando la atmósfera de un miedo palpable. Las brujas se abalanzaron, cada movimiento una amenaza. Y mientras el cristal brillaba con la intensidad de un sol negro, comprendí que debía actuar, que no podía dejar que la desesperación me consumiera. «¿Qué elijas, desesperado hijo de la esperanza? Toma el cristal y acepta su carga, o rechaza y convéncelos de que la liberación no requiere sacrificio», indagó Selene, su voz un siseo que se entrelazaba con la locura que estallaba a mi alrededor. Sin embargo, antes de que pudiera formular una respuesta, una de las brujas extendió su mano hacia el cristal, tocándolo con un dedo. En ese instante, una onda de energía oscura estalló, sacudiendo la cabaña, mientras el grito de Tomás se tornó en un aullido aterrador, resonando en lo más profundo de mi ser. Pude ver cómo el pánico y la desesperación encendían las llamas del sacrificio, mientras la figura a mi lado se retorcía de dolor. «No lo hagas», grité, a la vez que el cristal parecía absorber toda luz, y la oscuridad se precipitaba hacia mí como una tormenta voraz. El futuro que sabía se desvaneció. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, comprendí que la decisión no solo dependía de mí. Las sombras se alzaban, reclamando todo lo que se atreviera a resistirse, y en la cúspide de ese horror, un aterrador grito resonó con claridad, revelando que el sacrificio no era solo un cambio de lugar en la tormenta, sino el comienzo de una nueva y perpetua maldición. La oscuridad se cerró sobre mí como un manto pesado, y la cabaña comenzó a desmoronarse en un torbellino de sombras. Cada grito se tornó en un susurro que me rodeaba, un coro de agonía que parecía bailar en los bordes de mis pensamientos. La figura a mi lado se convulsionó, luchando contra la tormenta que se desataba, ocultando su rostro entre las manos, las venas sobresaliendo como raíces retorcidas. «Escúchame», insistí, tratando de aplastar el terror que amenazaba con consumir mi razón. «¿Quién eres realmente? ¿Por qué estás aquí?». En el fondo de la vorágine, esa voz familiar volvió a elevarse. «Aquel que se aferra a la esperanza a menudo olvida que puede perderse a sí mismo. Mi nombre no importa, lo que importa es que me arrastraste aquí». Cada palabra parecía resonar en la cabaña, reverberando en las paredes como un eco de un pasado olvidado. «Cállate», gritó Selene, su voz un trueno que hizo temblar el suelo. La cabaña pareció temer su ira, deformándose, las sombras encarnando la rabia que emanaba de su ser. Las brujas se unieron a su alarido, cada una poniendo un pie en el círculo, como si al hacerlo fortalecieran la maldad que se agazapaba a nuestro alrededor. Sentí que el cristal pulsaba, como si estuviera vivo, y un frío helado comenzó a deslizarse por mis venas, atrapando mi voluntad. ¿Era realmente un objeto de poder o un simple contenedor de tragedias pasadas? «Cristo», exclamé, recordando los cuentos que mi abuela solía contarme sobre el poder de las palabras sagradas. Las brujas retrocedieron un instante, sus rostros marcados por el escepticismo, pero Selene no se detuvo, al contrario, su risa se volvió aún más escalofriante. «Eres tan ingenuo que es divertido», se burló. «Las palabras carecen de poder aquí, sobre todo cuando tus propias elecciones son una cadena que arrastra a tu amigo hacia la oscuridad. Tu fe es vana». El lamento y el clamor de Tomás se intensificaron,
como si su angustia estuviera conectada directamente con el cristal. Sentí que el peligro se apoderaba de mí, y el sacrificio de mi reflejo comenzaba a parecer una elección más que un destino. La figura errante, cuyas facciones ahora eran más nítidas, se acercó nuevamente. «Dame la mano», susurró, extendiendo una mano temblorosa. «Solo así entenderás lo que sacrificas sin pensarlo», extendí la mía, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. En ese instante, una oleada de imágenes incontrolables arrasó mi mente, enfrentamientos, éxitos y fracasos, pero también escenas de dolor y desesperación que arrasaban a quienes amaba. Todo giraba y giraba, convirtiéndose en un frenesí de alternativas que bailaban al ritmo del caos. «Debes elegir», repitió Selene, su voz resonando como un tambor marcial. «¿Te atreves a arriesgar la vida de aquellos que se han entregado a ti por un mero reflejo de lo que es tu ser?» La angustia me desbordó, y grité. «No quiero tus mentiras. Te rechazaré». Las sombras, como serpientes hambrientas, alcanzaron mis pies, atrapándolos en su trampa. El rugido del cristal subió de tono, y, en ese momento de desesperación, vi como cada bruja alzó un brazo, canalizando su poder maligno. Todo se sintió como un último suspiro. Cerré los ojos, dispuesto a enfrentar lo que vendría, cuando un estruendo sacudió la cabaña, y la puerta de la entrada se abrió de golpe, revelando un horizonte interdimensional cubierto de niebla y temor. El frío me caló hasta los huesos mientras miraba. En la bruma surgió una figura, no de esta realidad, sino un ser dominado por sombras, con ojos ámbar que ardían intensamente. En su mirada había una promesa de caos y una invitación al abismo. «Es hora de decidir», dijo, su voz pareciendo arrastrar ecos de interminables sufrimientos. «Tu sacrificio no será en vano, pero será a un alto precio». Una risa aguda retumbó en la cabaña mientras el vacío entre nosotros se expandía, convidando al horror que acechaba en el umbral. No sabía si era la salvación o la ruina, pero en un instante, una angustia profunda se apoderó de mí. Algo se había quebrado en la balanza del destino, y así, con un paso adelante y el eco ominoso tras de mí, entendí que en ese lugar donde todo podía derrumbarse, la única salida era un camino hacia lo desconocido, y lo que me esperaba ahí, podría ser la clave de la condenación de aquellos a quienes amaba. La bruma comenzó a retorcerse a mi alrededor, como si el aire mismo estuviera vivo. Los ojos ámbar del ser sombrío me observaban intensamente, una luz oscura que devoraba la esperanza mientras mi corazón latía con fuerza, proyectándose hacia un futuro incierto y aterrador. El espacio entre nosotros se convirtió en un abismo, un umbral que desafiaba la realidad y prometía tanto la salvación como el desastre. «Escoge», insistió la figura, su voz resonando como si cada palabra llevara consigo la desdicha de miles de almas perdidas. «Tu amigo, o tu vida. Elige sabiamente, porque el tiempo se disuelve en la oscuridad». Selene, ahora más desafiante que nunca, se adentró en el círculo de las sombras que rodeaban la cabaña, su risa resonando como un sonoro canto de guerra. «No cedas a su juego», me advirtió, aunque su presencia inyectaba una inquietud que me ataba tanto como el terror. «Tu ruta está marcada por decisiones que no puedes escapar». Las palabras de Selene flotaron en el aire, un contraste brutal con la tensión en la atmósfera. La figura sombría, lejos de desvanecerse, comenzó a expandirse, como si estuviera absorbiendo la fragilidad de mis pensamientos. Otro grito desgarrador de Tomás resonó, su voz entrelazada con un rayo de desesperación a medida que se desgastaba con cada instante. Al sentir el frío abrumador envolviéndome, miré el cristal, pulsando erráticamente en el suelo. En su interior, escenas de un pasado sombrío danzaban, cada imagen como una amenaza, mostrándome destellos del horror que había dejado a su paso. Ni la cabaña, ni las brujas, ni el ser oscuro que me confrontaba podían igualar el verdadero peligro, el tiempo que se erosionaba rápidamente para Tomás, un amigo cuya vida pendía de un hilo. «Esta es tu última oportunidad», instó la sombra, su tono ahora menos suave y más imperioso. «Decide, o lo perderás para siempre». Pero la elección era una trampa, un espejismo alimentado por la pesadilla que se deformaba a mi alrededor. Las brujas, alimentando su poder con conexiones ancestrales a lo profundo de la cabaña, se erguían como sombras alargadas, su aura maligna volviendo la atmósfera irrespirable. «Solo un sacrificio traerá la salvación», susurró Selene,
mientras sus ojos centelleaban con una mezcla de anticipación y temor. «Suéltame», grité, luchando contra las serpientes de sombras que aún me mantenían cautivo. Las cadenas de dolor y desesperación parecían aferrarse a mi corazón, mientras miraba el cristal que ahora centelleaba como un faro de desesperanza. Sin querer, un rayo de certeza me atravesó. Cualquier decisión que tomara llevaba las marcas de una consecuencia distante y, sin embargo, cercana. La dualidad del sacrificio se hacía más palpable, estaciando mi mente con infinitas posibilidades mientras me enfrentaba al miedo profundo de perder no solo a Tomás, sino a mí mismo. «Da un paso atrás, y libera a tu amigo», cantó la amalgama de voces de las brujas, cada nota subiendo y bajando como un himno al caos. Me detuve en seco, una sensación de desesperación resurgiendo en mi pecho. No podía dejar que el miedo tejiendo la trampa me convenciera de rendirme. Entonces, entre el clamor y las risas distorsionadas, vi a la figura sombría desplomarse, como si una brecha abriera en su interior. «La verdad es más aterradora que la pérdida», pronunció, y la sabiduría amarga de esas palabras me abrumó, revelando el verdadero costo del sacrificio. Un instante de lucidez me atravesó en un destello. Sonreí, aunque no era una sonrisa de victoria. Era un reconocimiento de lo que estaba en juego. En una fracción de segundo, olvidé mi miedo y aquel instante se convirtió en decisión. Liberaré a Tomás, pero no a costa de mi vida. No me aterra la oscuridad, me aterra perderme en ella, afirmé, sintiendo una energía desconocida brotar de lo más profundo de mi ser. Las risas se apagaron abruptamente. Todas las brujas se voltearon hacia mí, atónitas. La figura sombría retrocedió un paso, como si la esencia del poder comenzara a desmoronarse. La cabaña tembló al compás de mi desafío, y el cristal brilló aún más intensamente, pero la respuesta del ser oscuro fue rápida y fulminante. Con un movimiento, sus ojos ámbar ardieron, expandiéndose en llamas de ira, y en un susurro rasposo, invocó la tormenta de las sombras. El aire se comprimió, y el suelo se convirtió en un mar de oscuridad, como si el abismo mismo reclamara lo que le pertenecía. En un instante, una mano de sombra se abalanzó sobre mí, y el grito de Tomás se tornó un eco distante. La oscuridad se abalanzó, llevándome a un lugar donde la separación entre el sacrificio y la salvación se disolvía, dejando solo la promesa de una verdad que nunca imaginé. Antes de ser tragado, vislumbré el cristal. En su interior, una imagen nítida y aterradora comenzó a formarse. ¿Era esa la verdadera naturaleza del sacrificio? ¿Una elección que podría consumir mi alma? La risa de Selene se interrumpió bruscamente mientras la cabaña caía a pedazos y el oscuro vacío se cerraba a mi alrededor, pero su risa aguda resonó en mi mente como una advertencia: esto no ha terminado, nunca termina. El frío doloroso del vacío me abrazó en la oscuridad, estirando cada segundo en un interminable océano de desesperación. Sentí que mi esencia se desgajaba de mi cuerpo, flotando en un limbo donde el tiempo y la realidad se entrelazaban. Era un lugar intermedio, uno que susurraba secretos antiguos, revelando fragmentos de historias olvidadas mientras el terror se apoderaba de mi ser. De repente, un zumbido hiriente atravesó la penumbra, resonando en mis oídos con tal potencia que parecía que estaba a punto de estallar. Abro mis ojos, pero no hay luz, solo sombras danzantes que se retuercen como serpientes en el aire. Recorrí mi cuerpo con mis manos, al menos continuaba siendo yo, aunque debilitado y perdido. A la lejanía, otro grito se formuló, familiar y desgarrador: era Tomás. Mi corazón respondió de inmediato, vigorosamente, como si le diera vida al eco de su angustia. Sin pensarlo, me impulsé hacia el sonido, pero cada paso se convirtió en una lucha monumental contra las corrientes de la sombra que se alzaban y trataban de arrastrarme hacia atrás, hacia la presión aplastante que prometía devorar mi cordura. «Tomás», grité, mi voz temblorosa y quebrada a medida que resonaba en el aire vicioso. La oscuridad retumbó de vuelta, un eco burlón que dejaba un rastro de locura a mi paso. Sin embargo, en esta confusión, una figura emergió. Era una mujer, envuelta en harapos que parecían tejido de la misma bruma que me rodeaba. Tenía el rostro demacrado, pero sus ojos ardían con una intensidad que sugería un conocimiento profundo del sufrimiento. «No debes estar aquí», susurró, su voz suave como un canto de sirena, pero teñida de advertencia. «El ser que te ha atrapado no es quien crees. Elige con sabiduría,
Porque las sombras tienen su propia agenda. ¿Dónde está Tomás?, exigí, el desespero encallando en mi garganta como un nudo. No puedo ayudarte si no comprendes el precio. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar?, preguntó ella, tomando un paso hacia mí. La sombra detrás de ella se agitó, como si la intención misma de su existencia la mantuviese viva. No tengo tiempo para juegos, grité mientras comenzaba a sentir que la locura se apoderaba de mí. El tiempo se disolvía, la angustia quebrando mi concentración y arrastrándome a una espiral que apenas podía comprender. La mujer sonrió, mostrando unos dientes inusualmente afilados. A veces, el tiempo no es más que un capricho de la memoria, dijo, su voz danzando entre la locura y la sensatez. Tomás está cerca, pero no al alcance de tu mano. Se ha vuelto un prisionero de la misma oscuridad que te devora. Hay caminos que no puedes ver, señales que ignoras, todos ellos llevan a decisiones que cambiaron tu destino. Mientras sus palabras resonaban, una visión destelló a través del tumulto. Vi a Tomás encadenado en un paisaje sombrío, consumido por sombras que se retorcían llevándose su aliento. La expresión en su rostro, un delirio de miedo, atravesó mi corazón como un puñal. No, volví a gritar, pero esta vez no era solo por él. Era por mí, por la lucha interna que me desgarraba, sintiendo cómo la decisión se formaba, como si una sombra de certeza comenzara a emerger entre la confusión. ¿Estás dispuesto a entrar en la oscuridad para salvar a tu amigo?, la mujer preguntó de nuevo, anteponiendo su figura como un vagabundo en un destino incierto. Un silencio pesado se coló entre nosotros, estrangulando la esperanza, desdibujando la línea entre el valor y la locura. Sin embargo, mientras observaba el oro en sus ojos, la advertencia de Selene resonó en mi mente, recordándome el peligro que acechaba en cada esquina de esta pesadilla. Elige, pero no te engañes, lo que encuentres en el abismo te transformará, y a quien rescataste podrían no volver siendo el mismo. Las visiones que venían de la bruma comenzaron a amontonar historias de traiciones, sacrificios y pactos con entidades sin nombre. Dime lo que hay que hacer, imploré, dando un paso hacia la mujer, pero retrocedió rápidamente. Deberás buscar el cristal. Su luz es la llave. Exclamó, su voz resonando como un trueno en la negrura. Sin él, jamás hallarás tu camino, y tu amigo será un sacrificio olvidado en esta danza interminable. Antes de que pudiera reaccionar, un frío helador me envolvió nuevamente. El grito de Tomás resonaba más fuerte, y sentí que el tiempo me apresuraba hacia un destino aterrador. Con un último respiro, decidí seguir esas pistas, esa guía imperfecta del terror que me rodeaba, pero apenas me giré, la mujer se desvaneció en un torbellino de sombras, y me encontré de nuevo rodeado de la negrura llamativa que incluso los ecos habían abandonado. En la oscuridad, el cristal apareció frente a mí, brillando intensamente, como si el mismo temor hubiera aprehendido su esencia. Con una determinación que nunca supe que poseía, lo alcancé, y en ese instante, la oscuridad estalló. Un grito ensordecedor surgió de las sombras, y la cabaña tembló con una furia incontrolable. La oscuridad comenzó a cerrarse a mi alrededor, amenazando con reclamar lo que era suyo. No puede salir, retumbó una voz, grave y omnipresente, desde las profundidades de la niebla. No sin enfrentar el verdadero pecado que te pertenece. Ahora debes decidir, serás la salvación o la condena. Solo antes de que los ecos se desvanecieran, una luz intensa brotó del cristal, y vi lo que había quedado oculto en la sombra, una figura que emergía. El reflejo distorsionado de Tomás, ya no con su rostro de amigo, sino como una silueta moldeada por tripas oscuras. Todo a su alrededor se desmoronó mientras la bruma reclamó su forma, y yo, atrapado entre el terror y la verdad de la revelación, sentí que el abismo se acercaba sin compasión. ¿Hacia dónde vas?, resonó el susurro del ser sombrío. No puedes escapar de lo que está destinado a ser un fragmento de luz. Se oscureció, y supe que la verdadera prueba apenas comenzaba. Capítulo. El brillo del cristal centelleó en mis manos, iluminando la oscuridad con una luz casi cegadora. Sin embargo, al sostenerlo, la realidad a mi alrededor comenzó a distorsionarse, como si todas las sombras se retorcieran con el mismo hambre voraz. El grito de Tomás se entrelazaba con los murmullos de la oscuridad, una cacofonía aterradora que resonaba como un tambor de guerra en mi pecho. Tomás, grité de nuevo, pero esta vez mi voz fue tragada por las sombras que se arremolinaban, transformándose en risas horripilantes.
A medida que la luz del cristal se desvanecía, sentí como la frialdad del abismo empezaba a devorar las esperanzas que aún mantenía. De repente, el paisaje cambió. La cabaña se desvaneció, y me encontré en un sendero cubierto por hojarasca y bruma. Los árboles que me rodeaban se alzaban como figuras amenazadoras, sus ramas retorcidas proyectaban sombras espectrales sobre el suelo, y una niebla espesa empezó a arrastrarse, como si tuviera vida propia. La imagen de Tomás en su prisión sombría se grabó en mi mente, ese rostro distorsionado era la clara advertencia de que se podía encontrar en esta oscuridad. Sin poder evitarlo, mis pies comenzaron a moverse, guiados por un instinto primitivo. La búsqueda del cristal me había llevado a un laberinto de pesadillas, y ahora, solo me restaba encontrar a mi amigo antes de que la oscuridad lo reclamara completamente. Mientras avanzaba, la bruma comenzó a cantar, una melodía melancólica que parecía burlarse de mí, resonando con ecos de risas lejanas. Estaba a punto de perderme en la confusión de esos cantos cuando un sonido diferente rompió la hipnosis, un llanto sutil, parecido al de un niño. Mi corazón se aceleró, y sin dudarlo, corrí hacia la fuente, sintiendo cada latido como un golpe me empujaba. Mi mente jugaba en mi contra, advirtiéndome de peligros impredecibles, y sin embargo, la desesperación por encontrar a Tomás apretaba mi pecho. Al llegar a un claro, me paré en seco. Allí, en el centro, una figura encapuchada se encontraba de pie, sus manos extendidas hacia el suelo. El llanto provenía de esa sombra, que parecía absorber cada destello de luz. No te acerques, advertí a la figura, pero el llanto se intensificó, y en un instante, la figura giró, apenas revelando un rostro pálido y deslustrado, lleno de lágrimas de oscuridad. ¿Por qué no me ayudas?, imploró el rostro, su oxígeno negro enrareció el aire a mi alrededor. No soy lo que parece, ayúdame a liberarme de esta tormenta. Ellos me mantienen aquí. Las palabras eran como dagas, apuñalando cada vestigio de duda. Pero una sospecha creció dentro de mí: si esta figura estaba atrapada en la oscuridad, ¿podría estar conectada con la misma maldad que había apresado a Tomás? La risa sibilante de la sombra se adensó, como si me advirtieran sobre la trampa que se tejía ante mí. Tomás, volvió a resonar mi voz, esta vez fusionándose con el abismo, llamándolo entre dolores estruendosos. La figura encapuchada se encorvó aún más, y su voz cambió, resonando con una diversidad perturbadora. Tomás, no te acuerdas de mí, pero él sí. Él te ha olvidado. En ese instante, la tierra crujió bajo nuestros pies. Una bandada de sombras emergió del suelo, tomando formas grotescas, serpientes de niebla que se retorcían como bestias rabiosas. El precio por buscar la verdad es alto, dijeron, como un unísono disturbador. En la visibilidad del caos que se desataba, reconocí un símbolo en la oscuridad, el mismo que había visto en el cristal. Una puerta hecha de sombras apenas visibles se extendía justo detrás de la figura encapuchada. Es la única manera, susurró, como si no fueran solo palabras, sino un susurro ancestral. Tú debes decidir si continuar o ceder a la locura. El llanto se convirtió en un grito desgarrador, y la sombra del rostro encapuchado se desenfrenó en muecas de agonía. Mientras retrocedía, me di cuenta de lo que tendría que hacer: atravesar esa puerta al abismo, en la esperanza de rescatar a Tomás, aunque eso significara enfrentar lo inimaginable. Con un último suspiro, me armé de valor y me lancé hacia la penumbra. Al cruzar el umbral, un grito explosivo, no solo de mi voz, sino de la oscuridad misma, perforó el aire. El fuego en mis venas ardía, y en lo profundo de la penumbra, entrelazados en el destino, supe que la batalla final estaba a punto de comenzar. Todo en mi interior se estremeció cuando una presencia helada se alzó detrás de mí. La risa burlona resonó, y la figura de Tomás, pero no era él, se dibujó frente a mí, su apariencia distorsionada retorciéndose hacia lo inefable. Mis esperanzas se desmoronaban al ver cómo la oscuridad había construido un nuevo horror en su forma. «Eras tú quien pretendía salvarme», resonó su voz escalofriante. La puerta detrás de mí se cerró de golpe con un estruendo sepulcral, y tan pronto como lo hizo, supe que nunca volvería a ser el mismo. La presión a mi alrededor se intensificó en un grito de agonía, atrapado entre un amigo perdido y los secretos oscuros que amenazaban con devorarme por completo. Y antes de que pudiera reaccionar, la oscuridad me abordó con una violencia absoluta, definiendo mi destino con un grito que nunca se expresó.
El eco del silencio era lo único que quedaba ahora. La cabaña había desaparecido, pero el abismo persiste, y yo, atrapado en sus garras heladas, empezaba a comprender la terrible verdad: nada de lo que había experimentado era un simple juego. La oscuridad no solo había reclamado a Tomás, sino que se había apoderado de mí, esculpiendo una versión distorsionada de mi esencia, alimentando sus sombras con mis miedos. Delante de mí, la figura que una vez fue mi amigo ahora era un espectro, se movía entre la locura y la claridad, su rostro reflejaba un vacío que solo las sombras pueden conocer. Te advertí, comenzó a murmurar, su voz fragmentada, como cristal quebrado. La oscuridad no perdona. Lo que ves no es real, es el precio de haber cruzado la línea. Cada palabra caía como un peso, cada sílaba acariciaba filas de recuerdo que ya no eran más que humo. Tomás, grité, la desesperación brotando como lava de una montaña. ¿Qué has hecho? Pero al mirarlo, la realidad estalló a su alrededor, convirtiendo su memoria en una marea de oscuridad incontrolable. Él no me reconocía, estaba atrapado, como un prisionero inmortal de este horror. ¿Qué hay de nosotros? La voz de Tomás retumbó, cada palabra desencadenando un eco en mi mente al recordar quién éramos. Pero luego, como un rayo, la verdad me golpeó. Yo había estado buscando rescatarlo, pero al saltar al abismo también había liberado lo que contenía, un horror antiguo, un ciclo infernal en el que éramos solo piezas de una trama mayor, una maldición disfrazada de salvación. Las brujas, aquellas sombras danzantes, no estaban perdidas. Eran, de hecho, guardianes de un pacto oscuro, entrelazadas a mi destino y al de Tomás, un círculo vicioso que nunca se rompería. No hay salvación, dijo otra voz, una que resonaba con poder y desdén. Era Selene, su figura envuelta en una estela de sombras, ahora claramente victoriosa. El sacrificio ha sido hecho. Ya no eres el héroe, eres el nuevo custodio de la oscuridad, y entonces, en ese momento de revelación personal, vi a través del cristal primordial. Era el reflejo de mis más profundos temores transformados en una sombra que se parecían a mí, un alquimista de ansias y traiciones. Esa figura, ese eco de mí mismo, sonrió burlonamente. Tu elección nunca fue salvar a Tomás, fue lograr lo que deseabas. Ahora, como custodio de la oscuridad, eliges qué alma reclamarás para seguir el ciclo. El horror de lo que significaba esa verdad se incrustó en mi ser. Él nunca sería liberado, porque el precio de la liberación era el sacrificio perpetuo de otra vida inocente, de aquellos que habrían de caer en este ciclo sin final. No. No puedes hacerme esto, grité, pero mis palabras se ahogaron en las risas y lamentos de las almas atrapadas. El abismo me llamaba con una voz suave y consoladora. Era Melán, de quien me había olvidado por tanto tiempo. Bueno, hijo de la esperanza. ¿Cuál es tu elección? Puedes llegar a ser el protector de aquellos a quienes amas o condenarlos eternamente a esta existencia. Frente a mí, las sombras giraron, mostrando visiones de familias desgarradas, amigos perdidos, vidas que una vez fueron plenas, ahora un eco de sufrimiento eterno. La oscuridad se apoderó de aquellos recuerdos, moldeándolos a su antojo. La conexión entre Tomás y yo se torció y distorsionó. Era una condena que giraba como un vórtice, una trampa de desesperación cuyas garras cortaban más allá de la carne. Dando un paso hacia el abismo, comprendí que el verdadero horror no era el sacrificio de Tomás, sino el legado que había despertado, el miedo, el dolor, la inevitable traición y la amargura de aquellos a los que había amado. Tomás, murmuré, sintiendo su esencia como un último destello de recuerdo, te prometo que intentaré liberarte. Sin embargo, mientras esas palabras abandonaban mis labios, comprendí la cruel ironía: nunca podría rescatarlos realmente, no mientras el ciclo continuara, y así, convertí mi mirada hacia el reflejo de mí mismo atrapado en el cristal. Allí estaba yo, sucumbiendo a la oscuridad, abrazando el horror. Con todo lo que había perdido a mis espaldas, sentí como la desesperación me transformaba en el monstruo que temía haber sido. La verdad era aterradora, el mal no había sido erradicado. Solo había quedado dormido, aguardando el momento correcto para despertar. Mientras las sombras se alzaban nuevamente a mi alrededor y el frío abrazo del abismo despertaba lo oscuro dentro de mí, supe que había fallado en mi búsqueda por la salvación, y en el último respiro que compartimos, su voz resonó como un eco en mis pensamientos:
ahora eres uno de ellos. Cuando se apaguen las luces, yo tampoco podré encontrarte. La oscuridad me reclamó como su sirviente, y las risas de las brujas comenzaron a llenar la cabaña de celebraciones. Y así, supe que el horror no había terminado, solo había comenzado un nuevo capítulo de agonía en el que yo, ahora un alma en pena, me convertiría en el nuevo guardián del abismo. En un instante, mientras la oscuridad me abrazaba, comprendí que ya no había retorno. La risa distorsionada de Selene resonó en mi mente: el sacrificio es eterno, cariño. Ahora, ven hacia la luz que nunca podrás obtener. Y en ese momento, una certeza aterradora me invadió: siempre había sido yo quien debería haber sido salvado.